Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, no se lo van a creer ustedes, con un sombrero Sinatra y después de cruzar el pasillo del avión mientras entonaba New York, New York. Eso es algo que cuánto siento que no lo hayamos podido grabar, de verdad. Ha sido algo verdaderamente digno de pasar a los anales. Ya me contará usted si es que se va a dedicar ahora a cantar o va usted a Nueva York o qué pasa, pero vamos, el New York ese... Buenas noches, don César. Muy buenas noches. A Sinatra. Yo soy más de My Way, también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, o sea, casi todo el mundo. Me representa, ¿no? Me representa a mi manera, decía alguna versión en clave hispana. Vamos a ahorrarnos los comentarios al respecto. Nueva York, centro del mundo, más en el día de hoy, con esa Asamblea General de la ONU y con un Pedro Sánchez que yo no puedo dejar de mirar la carusa, la carilla que le pone a Bill Gates cuando le da ese premio con el logo de la Agenda 2030. Bueno. Ha sido algo... Yo, si no supiera un poco lo que les gusta a ambos personajes, yo diría que incluso podrían pasar por pareja. Perfectamente, a tenor de las miradas que se echaban. Bill miraba a Pedro Sánchez, que la verdad es que estaba, bueno, pues que no le cabía el corazón en el pecho. Todo lo que está pasando en torno a su figura en España pues le da exactamente igual. Al menos no le afecta como le tendría que afectar a una persona normal. Hoy las noticias en España eran que el hermano de Sánchez iba a juicio por supuesto tráfico de influencias y prevaricación. Él estaba en ese momento recibiendo un premio de Bill Gates, el premio Goalkeepers, que habrá mucha gente que se habrá enterado hoy de lo que es el Goalkeepers. Los suscriptores de cesarvidal.tv ya lo sabían, porque ya hemos hablado de esta organización. Esto es una fundación que tiene el amigo Bill, aparte de la fundación de Bill y Melinda Gates, que sigue funcionando con ese nombre a pesar del divorcio. Melinda pues no veía demasiado bien, ¿no?, que Gates se juntara con determinados elementos de entorno de Epstein y sus muchachos, nunca mejor dicho en este caso. Y bueno, pues él tiene muchas organizaciones y una de ellas es la de los Goalkeepers, patrocinada y promocionada también por el Foro Económico Mundial, por el Foro de Davos, por los amigos de Klaus Schwab. Klaus Schwab que ha dado marcha atrás y ha puesto a Larry Fink de copresidente del Foro de Davos. Eso es inclusión y lo demás tonterías. Y lo bueno, demás son tonterías, sí. Sí, no sé, dicen, ya para qué vamos a escondernos, ¿no? Si tú eres el que mandas, pues ponte aquí, por lo menos de vez en cuando que te partan la cara, aunque sea de una manera, bueno, pues mediática o de crítica política. Goalkeepers es un juego de palabras, esto es como si fueran los porteros o guardametas, ¿de acuerdo?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Es decir, el premio es un premio por el servilismo, por la capacidad del gobierno español de ponerse de rodillas ante la Agenda 2030. Es un premio que en realidad tenía que haber compartido Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Y el que faltaba hoy en ese escenario era Pablo Iglesias. Porque cuando le han entregado el premio, la Fundación Gates, bueno, pues ha distinguido, como dicen ellos, a Pedro Sánchez con el premio global Goalkeeper 2025 por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como acabo de decir, pero sobre todo se han centrado en la gestión del COVID. Sí, Sánchez, sí, que esto ya, no sé, esto ya ha pasado hace 5 años, ¿no? ¿Por qué no le diste el premio en el año 2020? Ha habido una conversación, pequeño intercambio allí de pareceres, Sánchez en inglés,
también me voy a ahorrar el comentario, porque tampoco es que vaya yo muy sobrado, también hay que tener en cuenta que yo no soy presidente del gobierno de España, pero él se ha centrado en la idea hasta del multilateralismo, y sobre todo, lo que él ha hablado es de pragmatismo, y ha recordado que durante la pandemia del COVID-19, España, abro comillas, se dio cuenta de cómo de importante es facilitar la cooperación e incrementar nuestro apoyo a las instituciones globales centradas en asuntos de salud. Sí. Podía haber dicho la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud, los dos principales financiadores privados de la organización del corrupto Tedros, que la dirige el corrupto Tedros, no le dejan entrar en su país, en África, pues básicamente por los casos de corrupción que acumula, los dos principales donantes privados son la Fundación de Bill y Melinda Gates y Gavi Alliance. Gavi Alliance es otro engendro del grupo Gates, donde le acompañan pues algunas consultoras como Accenture, que nos copiaron además la sintonía del Gran Reseteo, yo supongo que de forma involuntaria, no sé si ven el programa, porque si lo ven, realmente pues algunos le pueden pitar los oídos. Gavi Alliance es una institución que, con la excusa de promover la vacunación global, tiene un programa de identificación digital que se llama ID 2020, que nosotros también pues hemos hablado de él largo y tendido los sábados en el Gran Reseteo, en el contenido para suscriptores, y que es la esencia del proyecto Common Pass, que luego nosotros hemos conocido como el pasaporte COVID y que ahora se transforma en la ID Wallet o ID Wallet, en la billetera digital que promociona Ursula von der Leyen. Entonces, el premio a Pedro Sánchez, este premio está muy bien dado. Sí, totalmente. 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 Él, además, se ha jactado de haber tomado decisiones políticas para beneficiar al norte de África y para beneficiar intereses globalistas en Oriente Medio, lo cual también es cierto. Es decir, yo creo que de todas las intervenciones o de todos los actos o cumbres, por no poner solo el evento de entrega de premios, que le he visto yo a Pedro Sánchez, en esta ocasión en la Asamblea General de la ONU, es en el sitio donde más verdades ha dicho. Porque el análisis que ha hecho, aunque él lo realice por una cuestión partidista de lo que está pasando en Gaza, es un análisis correcto. Cuando Pedro Sánchez habla del Gran Israel, nosotros llevamos hablando mucho tiempo del peligro del enfoque del Gran Israel. Lo que pasa es que él lo está utilizando para sacar una tajada política. Y también para posicionarse de cara pues, a ese escenario internacional en el cual pues, él sigue convencido de que va a estar en un momento dado. ¿Están preparando al muñeco para luego presentarlo en un cargo internacional? Yo no tengo ninguna duda. La cuestión es cuándo. Y aquí ya sí que podemos hablar, sí que podemos plantear. Ayer hablábamos de que hay empresas, hay fondos de inversión que creen que va a haber un cambio de gobierno. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque hay hechos suficientes, es que se le está premiando, se le está galardonando, se le está reconociendo internacionalmente por plegarse a los intereses de la agenda globalista. Totalmente, y para que se sepa que cuando eres bueno te premian y cuando no eres bueno, a saber lo que te puede caer encima. Claro, bueno, pues acabar en la cárcel, ¿no? Pues acabar en la cárcel, como el candidato a las elecciones en Rumanía, que seguramente puede acabar en la cárcel. ¿Qué es lo que ha dicho Bill Gates a Pedro Sánchez? Ha dicho: le premiamos porque bajo su mandato España es uno de los países más comprometidos del mundo con la agenda globalista. Ellos lo disfrazan y nos hablan de la malaria, del SIDA, de la tuberculosis. La Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización es una organización privada, Gavi Alliance, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates y que aspira a control biométrico de la población del tercer mundo. Lo están consiguiendo, ¿eh? En buena medida lo están consiguiendo. Si hay amigos que nos siguen en el Despegamos y que no nos acompañan los sábados en el Gran Reseteo, pues estarán llevándose las manos a la cabeza. Bueno, allí tienen varios programas hablando de todo esto. Luego, ¿quién ha sido el protagonista claro? Bueno, el protagonista claro, o el concepto protagonista, era el de Estado palestino. Pues ¿quién faltaba por salir? El que tiene que ser también la novia en toda boda. Emmanuel Macron. Además, yo creo que nunca mejor dicho. Bueno, Emmanuel Macron, que además debe estar muy crecido porque su mujer está presentando estos días las pruebas biológicas de que es mujer. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que tengas que presentar pruebas biológicas, eh? Sí, yo es algo, de verdad que estamos llegando ya a un punto que da escalofríos, ¿eh?
Emmanuel Macron sale en la Asamblea de la ONU y dice que él reconoce el Estado de Palestina, que lo reconoce Francia, porque es el principal camino de la paz y que él va a ser el artífice de esa paz. Después de haber fracasado como líder europeo de la famosa coalición de voluntarios con respecto al tema ucraniano, después de estar en una situación en la que lo normal, bueno, pues entre comillas, lo que considere cada uno normal, pero en un Estado de Derecho medianamente decente y una democracia medianamente decente, Macron tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, y legalizando a candidatos como a Le Pen, que le podían hacer sombra al candidato de su propio gobierno, manipulando a la opinión pública de forma constante y sobre todo no admitiendo el resultado de las urnas. ¿Y qué hace? Pues relanzarse desde un punto de vista de figura internacional. Y ahora se presenta él como el gran mediador. Sánchez le deja y se lo permite, porque además Sánchez lo que le está diciendo a su entorno es: ¿veis cómo yo llevaba razón? ¿Veis cómo mi posición con respecto a Palestina y con respecto a Israel nos va a traer muchos réditos? Pero mientras tanto, a la chita callando, España sigue haciendo negocios con Israel. El gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de embargo total de armas a Israel. Lo ha aprobado hoy. Cuando uno lee el Real Decreto, dice que bueno, que hay un embargo total de armas a Israel, pero que se podrían aprobar en el futuro operaciones excepcionales de carácter extraordinario. Sí. Y siempre que sean autorizadas por el gobierno. Bueno, entonces, ¿esto qué prohibición es? ¿Qué pasa? Que a muchas empresas israelíes se les han prometido adjudicaciones de contratos para que se callen, para que oculten y para no llevar a los tribunales determinadas concesiones que se han realizado a empresas españolas. Señores de Indra, no quiero mirarles a ustedes. Yo he hablado personalmente en más de una ocasión con algunas de esas empresas adjudicatarias. Filiales de empresas israelíes que optan a los concursos en España. Una de ellas en concreto ya retiró hace un par de años una reclamación judicial al Ministerio de Defensa a cambio de que le entregaran contratos. Evidentemente que se van a seguir haciendo negocios. Y luego la otra doble vara de esta hipocresía. Vamos a ver, si el gobierno de España está en contra de lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, ¿por qué bebe los vientos por Marruecos, principal socio de Israel en África? ¿Por qué no tiene ningún problema en que Marruecos e Israel tengan una alianza en materia de defensa, en materia corporativa? ¿Por qué no se protesta cuando empresas israelíes hacen prospecciones petrolíferas en las aguas de Canarias? Tienes una oportunidad de oro, Pedro. Si quieres presentarte al mundo realmente como un tipo que se va a oponer a Netanyahu, problema, que eso supondría también oponerse a la OTAN. Y aquí hay un pacto para que Europa lance este mensaje, pero haga la vista gorda con lo realmente importante. Hay unidades militares israelíes formando al ejército marroquí. La unidad Golani, en estos momentos, ahora mismo, según estamos hablando usted y yo. Entonces, claro, dicen, no, es que admitimos la existencia de un Estado palestino. Muy bien, ¿qué van a hacer ustedes para que el Estado palestino sea efectivo? ¿Qué van a hacer? Aparte de salir en televisión y recibir premios y decir que van a... Eso es lo que no sabe nadie. O sea, claro. Vamos a ver, no nos engañemos. O sea, vamos a ver, el reconocimiento efectivamente puede provocar una serie de reacciones internacionales de carácter jurídico, porque claro, tú reconoces un Estado, no puedes negar más que hay una ocupación. O sea, eso tiene cierta trascendencia, pero ahora viene la parte siguiente. O sea, ¿y ahora qué va a hacer usted? Cambian los contextos y los conceptos desde un punto de vista jurídico, pero luego eso hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo pues solicitando reclamaciones, enfadándote con el amo al que estás obedeciendo en otras materias, oponiéndote teniendo luego además consecuencias comerciales, mostrando tus propias vergüenzas, las cuales llevas alimentando y llevas gestionando durante tantos años que es imposible que ahora salgan a la luz. Aquí lo que hay fundamentalmente es hipocresía. Cierto, admiten esa existencia del Estado palestino en el momento en el que Israel y Estados Unidos aspiran a una ocupación política que además
como decía algún ministro israelí en las últimas horas, logre réditos económicos en formas de negocios sobre los cadáveres de los caídos, que el último dato esta mañana lo he mirado, son 65.000 ya. La inmensa mayoría son civiles que han sido masacrados y lo siguen siendo todos los días. Netanyahu tiene previsto dirigirse a la Asamblea General el viernes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha logrado el permiso especial de la ONU para intervenir en esta asamblea por videoconferencia. ¿Por qué no ha ido personalmente? ¿Porque no ha querido? No, porque Estados Unidos le ha vetado. Sí. Donald Trump ha vetado a este hombre. Sí. No estamos hablando de ningún líder de Hamás, ni de ningún terrorista, ni de ningún señor que esté en ninguna lista de nada. Es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces le han negado el permiso de entrada para asistir al evento y también a su equipo, porque él dice, bueno, puede ir algún equipo mío para garantizar, ¿no?, que mi intervención va a tener un mínimo de calidad, etcétera, etcétera. No, aquí no entra ninguno de vosotros. Y todo ello después de que la propia Naciones Unidas... Dicho sea de paso, es un disparate. O sea, es un disparate. Yo no sé qué piensa Trump. O sea, decir, bueno, una organización que además es internacional, que tiene extraterritorialidad como es Naciones Unidas, claro, y como está en suelo americano no le dejo entrar. O sea, es que es un disparate. Sobre todo después de que la ONU el pasado 16 de septiembre concluyera a través de su Comisión Internacional Independiente de Investigación que lo que está haciendo el gobierno de Israel es un genocidio. Y ya no es que lo estemos diciendo 4, 5, 10 o 20 personas, es que es un genocidio. ¿Qué dice Israel? Dice, no, todos los que reconocen el Estado palestino son terroristas. Le hacen el juego a Hamás. Y aquí hay que volver a insistir sobre una cuestión que también detallamos en nuestra serie especial sobre la guerra en Tierra Santa. Llevo todo el verano viendo análisis sobre este grupo terrorista que elude la cuestión central. No ya el hecho de que haya sido financiado por Qatar con la connivencia del gobierno israelí para garantizarse su némesis y justificar intervenciones militares. Yo creo que esto cualquiera que esté medianamente informado lo sabe. Sino que me refiero a la propia creación del grupo. Es decir, cuando sale Keir Starmer ahora, el británico, a decir que reconoce el Estado de Palestina, el Estado palestino, pero vamos a ver si a Hamás lo habéis creado vosotros. Si Hamás nace en la década de 1960 como una escisión o extensión de los hermanos musulmanes que operaban en Egipto y que habían sido utilizados por Gran Bretaña para debilitar al gobierno de Nasser. Ni siquiera escisión, una sucursal, vamos, o sea... Sí. O sea, ni siquiera escisión, o sea, eran la rama de los hermanos musulmanes, punto pelota. Pero para acabar con Nasser, el objetivo era acabar con el dirigente egipcio. Naturalmente. Que él mismo, consciente del problema que suponía esta infiltración anglosajona, dice, bueno, voy a intentar meter en cintura a los hermanos musulmanes, condenó a muerte a uno de los principales líderes del grupo, y oficialmente se nos dice que Hamás nació en la primera intifada, pero en realidad su génesis es muy anterior. Hamás hace referencia al acrónimo del Movimiento de Resistencia Islámica. Y ahí, en su concepción estuvo, entre otros, un imán, Ahmed Yassin, una figura mítica en la historia de Palestina. Que Yassin. Claro. Que se mostró muy crítico con el proceso de oposición a Israel de la Organización para la Liberación de Palestina, de Arafat. O sea, esto es una creación de una némesis para poder justificar una intervención permanente. El Hamás no representa los intereses del pueblo palestino. Hamás no quiere que haya un Estado palestino. Es que esto nos tiene que entrar a la cabeza. A Hamás le interesa la guerra permanente. Le interesa el conflicto eterno. Hamás mata a palestinos también. Se ha dado un vídeo la vuelta al mundo durante estos días. Es imposible de verificar realmente si esto es. No que el vídeo sea real, sino la causa, pero estaban ejecutando algunos palestinos por colaborar con Israel. Si uno pregunta en Palestina, lo que pasa es que, claro, hay que estar informado. Si uno pregunta a los palestinos no se sienten representados por Hamás. De hecho, con excepciones, porque evidentemente, ¿no? Pues si algún familiar tuyo pues ha caído, ¿no?, por fuerzas israelíes, etcétera, etcétera, esa radicalización siempre existe, pero los palestinos son conscientes de que Hamás es un problema. Se nos ha dicho, no, es que Hamás de alguna manera actúa como una especie de sustituto del Estado y proporciona educación. Vamos a ver, no confundamos los términos. Aquí hay una autoridad de Palestina que interesa que siga siendo lo que es. Y que cuando va a ir a la ONU le dice, no, tú aquí no vienes. Y el otro dice, bueno, pues entro en vídeo.
Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1988 que pueden ustedes consultar en Wikileaks, que describe el origen de Hamás como una creación de los hermanos musulmanes, movimiento utilizado por la CIA, por el MI6 y también por el Mossad israelí. En 1972-73, un inglés, alto responsable del Ministerio Británico de Exteriores, James Craig, y el embajador británico en Egipto iniciaron una intensa campaña para que su país y Estados Unidos apoyaran a esta hermandad musulmana, no solo en Egipto, sino en todo el mundo musulmán. ¿Para qué? En teoría, para ir contra los marxistas y los nacionalistas. Es decir, lo de Brzezinski en Afganistán es solo la punta del iceberg. Esto fue a nivel mundial. Sir Craig fue nombrado embajador de Reino Unido en Siria. Se llevaba muy bien con la CIA. Más tarde sería uno de los ideólogos de la primavera árabe. Pero claro, todo esto hay que saberlo. Esta es la realidad que no se cuenta. Y mientras tanto, arribistas como Pedro Sánchez pues usan esta cuestión como ariete político, con esas declaraciones en la ONU, que insisto, sin que sirva de precedente, son certeras, ¿eh? Cuando habla de las intenciones del gobierno de Israel en Gaza, en su política expansionista. Sí. Y luego el premier británico, insisto, Starmer, se suma al carro y dice, oiga, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes no son los que lo iniciaron todo? De hecho, hablaba usted de las consecuencias jurídicas. Ahora que Palestina ha sido reconocida oficialmente como Estado, la prensa británica ha destacado hoy que Mahmoud Abbas, ha exigido reparaciones de acuerdo con el derecho internacional basadas en el valor de la tierra que estuvo bajo dominio británico entre 1917 y 1948. Dudo mucho que esto vaya a ir a ningún sitio, pero al final Starmer se tiene que callar porque se acaba de reconocer el Estado palestino y tú, porque la tierra palestina, esto lo analizamos muy bien en la serie que hicimos sobre la guerra en Tierra Santa, el mandato británico desaparece porque Reino Unido prácticamente no tenía capacidad ya de gestionar sus colonias. Exactamente. O sea, no es porque una mañana se levantaran y dijeran ya toca, no, declaración Balfour y luego sobre todo, bueno, pues por ese proceso de descolonización entre comillas. Decía el Daily Mail que habría que pagarle 2 billones de libras a los palestinos, 2 trillion, alguno se ha confundido a la hora de hacer la comparación, en inglés los trillions son nuestros billones, pero bueno. Luego otro de los puntos calientes también importantes y que tiene relación con la Asamblea de la ONU. Toca hablar también de lo que está pasando en el este de Europa y de los polacos. El gobierno polaco está decidido a servir de ariete a los señores de la guerra que anhelan ese enfrentamiento abierto entre Rusia y la OTAN en el seno del viejo continente. Y ha sido el ministro de Exteriores de Polonia, en la ONU, Radek Sikorski, el que ha amenazado con atacar a Rusia, indicando que está violando el espacio aéreo y que entonces Polonia en cualquier momento va a empezar a derribar aparatos, drones y aviones rusos, lo que supone ignorar varias cosas, ¿no? En primer lugar, que el ejército polaco ya está interviniendo en la guerra, es quien opera unidades con material militar europeo como los famosos Leopard que envió España no a Ucrania, sino a Polonia. También oculta el señor Sikorski que precisamente, bueno, pues fue un avión polaco, ¿no? El que acabó, o el que derribó, el que hizo estallar una casa polaca durante la falsa incursión rusa en Polonia la semana pasada, que algunos siguen insistiendo en esta incursión rusa. Vamos a ver, señores, por lo menos den las dos versiones. Porque aquí lo que se nos está diciendo es, versión OTAN, versión atlantista. El viernes 3 cazas rusos, MiG-31, violan durante 12 minutos el espacio aéreo de Estonia, es decir, pasan por ahí. Esto se sumaría a otra incursión de drones rusos en el de Polonia la semana pasada. Y otra de un dron en el de Rumanía hace 2 viernes. La casa que ha estallado por un avión polaco, no por un dron ruso. Luego dice, hay cazas rusos en el mar Báltico. Claro que hay cazas rusos en el mar Báltico, y cazas norteamericanos, y cazas polacos, y daneses. El Báltico, desde ya mucho antes de que se produjera la voladura de Nord Stream, es uno de los sitios donde más gente hay, no sé. Te coges un pedalero de esos, aunque haga fresquete, y seguro que te cruzas con unas fragatas. Sí. ¿Qué estaban haciendo los cazas rusos? Pues volar en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo Petrobaltic. Y entonces dicen los polacos que violaran su zona de seguridad. A mí lo que me gustaría que me explicaran los polacos, que se lo llevo preguntando desde hace mucho tiempo, y los noruegos, es por qué
el gasoducto Baltic Dry Pipe que unía Noruega con Polonia y lo sigue uniendo, que cruzaba exactamente por donde estaba Nord Stream, no fue afectado por las explosiones de Nord Stream. ¿Me lo pueden explicar? Pues lo pueden explicar, ¿no? Moscú dice que de ninguna manera han violado el espacio aéreo. Bueno, no sabemos quién está diciendo la verdad. Pero no podemos coger una versión y utilizarla como verdad oficial cuando no hay ningún tipo de comprobación. Estaba ayer, precisamente, cuando estaba analizando un poco por los temas de los que íbamos a tratar hoy, y yo sabía que el ministro de Exteriores polaco alguna declaración iba a hacer en este sentido, he estado pendiente y no lo he visto en directo, pero he visto vídeos posteriores. Y me ha sorprendido lo bien que hablaba inglés, Sikorsky. Pues claro que habla inglés. ¿Es inglés? Es que a todos los efectos podríamos decir que es inglés. Suena como un aristócrata británico porque fue educado en una escuela británica de élite, porque es miembro del infame club Ballindon, donde estaban un señor que se llamaba Boris Johnson, que se sigue llamando, y otro que se llama David Cameron. Y luego está casado con la incondicional amiga de Pedro Sánchez también, del Partido Demócrata, y devota rusófoba, que se llama Anne Applebaum, la cual ha estado además recientemente en la Moncloa. Y dice, bueno, pero entonces todo lo que diga este señor es una cuestión de parte, evidentemente. Si yo entiendo que haya gente y que haya personas que consideren que la postura adecuada es la postura de la OTAN, lo entiendo, porque son muchos años al final de pensamiento gregario y lo entiendo. Pero oigan, cuestiónense un poco también las fuentes. Lean lo que dicen unos, lo que dicen otros. Y en función de eso, pues a lo mejor pueden tener un cuadro mental de lo que está ocurriendo, aunque no se acerquen del todo. Es como la cuestión del acuerdo nuclear. Un acuerdo que ha planteado, que ha propuesto Putin a Trump y que no aparece en ningún medio español. Putin ha ofrecido ayer a Trump un acuerdo temporal de control de armas nucleares que prolongaría el statu quo actual durante un año en un momento en el que el futuro del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que es el denominado START, está pendiendo de un hilo. En una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso, yo estoy dispuesto, dijo Putin, a prorrogar por un año ese último tratado de control de armas para dar tiempo a negociar otro. ¿Por qué? Porque es que este vence en febrero del 2026. Dice, para que no nos pongamos a negociar si todavía no ha terminado la guerra de Ucrania, si todavía hay intervenciones militares, se acerca la Navidad, en enero va a ser complicado. Dice, mire, yo ya ofrezco aquí una prórroga por otros 5 años. Y entonces dice él, eso será si Estados Unidos corresponde para evitar una nueva carrera armamentística. Yo no sé lo que piensa Putin cuando se va por la noche a la cama, yo sé lo que dice. Y lo que le está diciendo a Estados Unidos es, oiga, ¿quieren ustedes renovar esto? Esta es una cuestión que fue tratada en la cumbre de Alaska y a la que Estados Unidos ha dado el sí. Lo que pasa es que ahora no es el momento de decirlo, desde el punto de vista de estrategia política de la Casa Blanca. La historia no es acabar con las armas nucleares, pero sí reducirlas. Esto ya se puso en marcha el START 1, se puso en marcha en 1991 y luego hubo un nuevo START, que es el que ahora se plantean prorrogar, firmado bajo los gobiernos de Obama y Medvedev en 2010. En 2023, en agosto, Estados Unidos acusó a Rusia de violar este tratado, porque decían, oiga, es que ustedes no permiten las inspecciones de Estados Unidos. Dice, y entonces dijo Rusia, dice, oiga, pero es que ustedes dejan a los inspectores rusos hacer lo mismo en territorio estadounidense. Sí. Claro. Porque es que a mí lo de los inspectores de la ONU me hace mucha gracia. O de las agencias atómicas. Y bueno, ¿hay inspectores también visitando Israel? ¿Hay inspectores también en Francia? ¿En Estados Unidos? Evidentemente no. También noticia, ayer lo avanzábamos, esto es muy grave y yo creo que el personal no está siendo consciente realmente de lo que está pasando en Argentina. Hoy noticia, otra vez Javier Milei se reúne con Trump. Hay que decir que ahora es por la mañana en Estados Unidos. Trump va a intervenir hoy en la Asamblea General de la ONU, por lo tanto todavía no ha intervenido, y tiene alguna serie de reuniones, entre ellas una con el propio Javier Milei, para cerrar el rescate que anticipábamos en el programa ayer, ese salvavidas financiero con el que el Departamento del Tesoro norteamericano rescata a Argentina para que no suspenda pagos. Que es muy grave, ¿eh? Es muy grave.
Es muy grave porque no es que sea una intervención externa a través de un organismo multilateral o supranacional, que existe en el Fondo Monetario, de hecho, bueno, pues en teoría tiene esa función. No, es el propio afectado pidiéndole al Ministerio de Economía y Hacienda, porque el Departamento del Tesoro, para que nos entiendan sobre todo los españoles que a lo mejor no saben cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, sería el Ministerio de Economía y Hacienda junto. Le pides al gobierno de otro país que te rescate y a cambio, ¿qué le prometes? Porque esto es de lo que no está hablando nadie. Bueno, pues Scott Bessent lo ha dejado caer y Trump también. Lo que le promete es cerrar cualquier posibilidad de acuerdo con China, en cualquier materia. Cuando llegó Milei a la Casa Rosada y nosotros dijimos aquí que ese era el objetivo principal de la Casa Blanca, muchos nos dijeron de todo. El propio Milei hizo declaraciones en contra de China que luego se la tuvo que envainar y decir que, bueno, que se había dado cuenta de que los chinos igual eran necesarios para la economía de Argentina. Divisas, infraestructuras, etcétera, etcétera. Aquí estamos en lo mismo de antes. Yo admito que una persona de un punto de vista ideológico, político, diga, miren, a mí me interesa más hacer negocios con Estados Unidos y China y si tengo que elegir me quedo con Estados Unidos. Perfecto, sales y lo dices. Pero en este caso no es así. En este caso es un desplome absoluto de los mercados, esos que habían subido como la espuma cuando llegó Milei, porque se prometieron una serie de elementos que no se han cumplido. Milei solo no tiene la culpa, que esto es otra cosa que también hay que aclarar. O sea, la herencia que recibe es tremenda, el kirchnerismo ha tenido un poder, ha ido destruyendo progresivamente el país, no tiene la mayoría legislativa. Claro, tampoco ha acompañado pues que tengas escándalos de corrupción con criptodivisas, que tu hermana también esté metido en escándalos de corrupción, sí, y sobre todo que te des la espalda a las urnas. Entonces, si tú todo eso lo juntas, pues tienes un muñeco roto. Entonces, en lugar de marcharte, o en lugar de solicitar una asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional de forma tradicional, va al Tesoro. Aquí hay varias preguntas que no se han contestado. ¿Es que el Fondo Monetario Internacional le ha negado un aplazamiento de los vencimientos de deuda argentina para que se ponga en manos del Tesoro? No lo sabemos. Pero esto es absolutamente irregular. Porque Scott Bessent, secretario del Tesoro, salió a última hora de ayer a la palestra para detener la sangría, la huida de capitales del país, diciendo, cito textualmente, estamos barajando una intervención amplia y contundente que contempla todas las opciones. Compra de moneda argentina, compra de deuda soberana, suministro ilimitado de divisas. ¿Cómo? La idea es hacerlo a través de un fondo de estabilización cambiaria que tiene el Tesoro de Estados Unidos, que esto se creó en 1934, que fundamentalmente usa activos de forma discrecional. Activos, dinero creado de la nada. Tienen unos 22.000 millones de dólares en valores líquidos ahora mismo, es decir, si quisiera conseguir cash, 22.000 millones de dólares los tendría en el momento. ¿Para qué? Para intervenir en los tipos de cambio. Esto fue creado en su momento para poder utilizar también, ¿no?, la vía del dólar para poder someter a los países, pero cobró fama en 1995 con el tequilazo, aquella crisis de México, una crisis financiera también importante. La mayor parte de sus casi 200.000 millones de dólares en activos los tienen en derechos especiales de giro, que es esa especie de moneda del Fondo Monetario Internacional, que algunos creían que iba a ser la moneda mundial y que finalmente no lo ha sido. Los mercados argentinos se desploman una vez que el partido de Milei pues, obtiene el rapapolvo electoral en Buenos Aires, no porque perdiera, sino porque los resultados fueron mucho peores de lo esperado. Exactamente. Sí, yo estuve hablando con una persona del equipo de Milei el lunes, o sea, el día siguiente, que acababa de llegar de Buenos Aires y venía a Washington, y estábamos los dos invitados a la misma reunión en la Casa Blanca. Y entonces tuvimos ocasión de hablar bastante y me confirmaba que el problema no es que pensaran perder, que ellos daban como que perdían en Buenos Aires. Eso era porque es casi el último bastión absolutamente lealista del kirchnerismo, sino que es que la derrota había sido muy superior a lo que se esperaban. Eso era lo que les tenía, pero muy hundidos. Una cuestión de magnitud, es una cuestión de magnitud. Exacto. Y luego que es que hay unas elecciones ahora, en octubre, de mitad de mandato. Si tenemos a un Milei que ya no controla la Cámara
que esta es una de las causas fundamentales, ¿no?, de que haya tenido que hacer las cosas como las ha hecho. Insisto, toda la culpa no es de Milei, pero esto ya lo sabíamos cuando empezamos el viaje. Y él también lo sabía. Yo hay muchas cosas que puedo pasar, que puedo aceptar e incluso que puedo perdonar, pero yo lo de la mentira lo llevo muy mal y yo creo que se me nota aquí siempre. El otro día me preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Te has enfadado con Donald Trump? ¿Qué alternativa tendrías? Y yo digo, pues uno que no sea un mentiroso. Uno cada día es más difícil encontrar alguno que no sea un mentiroso. Ya no hablamos de que pueda introducir alguna pequeña mentirijilla o que pueda utilizar algún mensaje de campaña que luego pues modifica. No, estoy hablando de mentir flagrantemente a la población de forma sistemática. Al final, pues los que metieron su pasta ahí pensando que eso iba a ser una mina de oro, pues se han asustado. Que no son reformas de libre mercado, que son reformas disfrazadas de políticas de libre mercado que implican la venta del país a los señores de Wall Street y sobre todo rechazar una muleta china que Argentina necesita. A lo mejor dentro de 25 años no, pero ahora sí necesita. Sin embargo, una vez que se produzca este rescate del tesoro, con una especie de whatever it takes similar a la expresión que utilizó Mario Draghi, ¿verdad? Haremos lo que haga falta para salvar a Argentina. Argentina oficialmente deja de ser un país soberano. Milei pasa a ser oficialmente un presidente títere del Tesoro de Estados Unidos. Y Caputo, su ministro de Economía, feliz, porque su trabajo siempre ha sido renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional, y para eso le puso ahí. Y el presidente del Banco Central de Argentina feliz porque también ha crecido bajo los pechos o a los pechos de Wall Street. Y el Tesoro feliz porque Scott Bessent se pone otra medalla y le dice a Trump, dice, ¿ves cómo lo importante no son los aranceles? Si tú me dejas a mí trabajar aquí bajo cuerda, yo soy el que te saca las castañas del fuego. ¿Por qué Trump se puso del lado de Scott Bessent cuando se pelearon Bessent y Elon Musk? Que ahora ya ha visto las imágenes, ¿no, don César? Que quiere Trump que vuelva al redil Elon Musk. Elon le miraba con una cara como diciendo, con todo lo que nos hemos dicho. Y entonces Trump le da la mano, ¿no?, en la ceremonia esta también totalmente hipócrita, ¿no?, en homenaje a Charlie Kirk. ¿Por qué le defendió a Bessent? Porque Bessent es el verdadero artífice ahí. Y Elon Musk, en aquella pelea, lo que le dijo a Bessent es, tú eres un agente de Soros. Tú eras el director de la oficina de Londres cuando Soros pues dobló el pulso al Banco de Inglaterra o le ganó el pulso. Sí. Y Bessent es un tipo muy eficiente. Claro, que no me digan a mí que esto es la defensa de la democracia en el globo. O el mecanismo para asegurar el mundo libre, porque no lo es otra cosa. No. Luego, además del Tesoro de Estados Unidos, también hay novedades en la Reserva Federal, porque aquí tenemos otro enésimo teatro montado por Trump en relación con el despido de una de las gobernadoras de la institución, de Lisa Cook. Trump ha pedido al Supremo que autorice la destitución de esta señora en relación con un caso de fraude hipotecario que se está investigando, y sería la primera vez en los más de 100 años de historia de la Reserva Federal, la criatura de la isla de Jekyll, que un presidente destituya a un miembro de la Junta de Gobernadores de la entidad. Pero ojo, estamos hablando de que sería una destitución por cometer un delito. Es que claro, aquí se mezclan todas las cosas. Dice, no, es que Trump quiere presionar a la Reserva Federal para que baje tipos de interés. Si a la Reserva Federal no hay que presionarle para que baje tipos de interés. Si la Reserva Federal va a bajar tipos de interés porque es la cocaína monetaria que sigue manteniendo los récords históricos de la Bolsa de Nueva York. Pues claro que va a bajar tipos la Reserva Federal. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí diciendo que con la inflación en el 3%, con el IPC en el 3%, la Reserva Federal le iba a dar igual y iba a justificar un supuesto empeoramiento del mercado laboral para bajar tipos de interés? Pues ya lo tenemos aquí. Me lo recordaba mucha gente este verano. Me decían, todo lo que ha pasado en la Reserva Federal lo venís contando, pero que es evidente. ¿Que hay presión de la Casa Blanca para que la Reserva Federal baje aún más los tipos de interés? Evidentemente, claro. Que si Lisa Cook se va, Trump va a colocar un nuevo miembro del organismo que gobierna un poco la Reserva Federal, que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto, y que va a tener derecho a voto en materia de política monetaria. Claro. De hecho, hace un par de días, Stephen Miran, el nuevo gobernador del órgano recién nombrado por Trump, fue el único que votó a favor de recortar los tipos de interés en medio punto en lugar de un cuarto de punto, como ha acordado la Reserva Federal en su última reunión. Todo esto es un paripé. Por eso está subiendo la bolsa como está subiendo, porque todo el mundo sabe que la Reserva Federal va a seguir bajando tipos de interés.
Y va a seguir eludiendo su mandato de evitar la depreciación del dólar y evitar la inflación. Esto es un circo. La inflación anual en Estados Unidos, si cogemos el dato de IPC, en agosto ha subido al 2,9%. Tendría que estar por debajo del 2 para poder bajar tipos de interés. Pues ya está, si es que no hay más. Es una distracción más. Y Larry Fink, Jamie Dimon y el resto de cuates de las gestoras de fondos y bancos que manejan en realidad la Reserva Federal tienen línea directa con la Casa Blanca y todos están en el ajo. No hay una pelea. Pero si tú, de cara a la opinión pública, muestras que hay una lucha, una batalla, Trump queda bien porque dicen, miren, está metiendo en vereda a los grandes gigantes financieros, y la Reserva Federal también queda bien diciendo, fíjense, queremos ser independientes y el gobierno no nos deja. El problema es que esto no es eterno y la Reserva Federal y los bancos de Estados Unidos no son omnímodos a la hora de controlar la evolución de los intereses y de la deuda de Estados Unidos. Hasta ahora, un artículo del profesor Ismael Santiago Moreno en los últimos días, publicado además en sus redes sociales, explicaba muy bien cómo hasta ahora el Tesoro emitía, los mercados absorbían, la fe en el dólar mantenía el equilibrio. A partir de que la deuda neta empezó ya a rondar el 100% de todo el ingreso nacional, esa fe pues empezó a parecer menos una garantía y más una apuesta temeraria. Casualmente es cuando se empezaron a producir otra vez conatos de terrorismo islamista en el mundo, cuando vuelve a haber intervenciones militares, cuando la OTAN dice que hay que reconfigurarse para que sea pues una organización que pueda intervenir más rápidamente. Y luego el mantra ese de que el mercado global siempre digerirá otra montaña de bonos porque todo el mundo quiere el dólar. Que no es que sea mentira en esencia, pero llega un momento en el que el dólar, bueno, pues, aunque siga siendo el refugio por antonomasia, pero en el futuro puede dejar de serlo. Y todo eso es lo que está cambiando. La Reserva Federal, con la bajada de tipos, con el resto de intervenciones, no puede parar una bola de nieve que está creciendo. Al final, si uno mira los intereses a largo plazo, ve ahí que realmente hay un problema. Ojo, que la inflación y la subida de los intereses de la deuda es, en esencia, un impago, parcial en términos reales. Es una suspensión de pagos también. Licúas deuda, pero claro, esto tiene unos costes macroeconómicos y sociales enormes. Bancos, fondos de pensiones y aseguradoras hasta las trancas de deuda pública. Problemas para controlar las tasas de interés, que es en ello en lo que están, estrangulamiento de crecimiento a largo plazo, y luego castigar a los ahorradores, que son al fin y al cabo los soportes del sistema. Y todo esto no es una cuestión baladí. Y cuanto más grande se hace esa bola de nieve, más difícil es poder meterla en vereda. Por eso algunos, yo suelo citar mucho esta expresión, hablan de la burbuja del todo para definir esta situación, de everything's bubble. Luego en España, el mensaje, el del cohete, del que nos hablaba Sánchez, también se sigue manteniendo. Y dicen, no, es que Alemania, Francia o Italia están muy mal, están intentando evitar la recesión, nosotros estamos creciendo a tasas cercanas al 3%, y hay mucha gente que me pregunta prácticamente a diario. Dice, oye, Lorenzo, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto es por un aumento de la productividad? Es por un aumento del gasto público, pero en realidad todos están incrementando el gasto público, aunque nosotros seamos especialistas en España de ello, es por esto. Es por el mayor capital en procesos productivos, especialmente tecnológicos. ¿Es por un salto en la calidad del empleo? No, señores. La inversión extranjera directa se está desplomando, ayer conocimos nuevos datos, la productividad no levanta cabeza, ni siquiera nuestra oferta de energías renovables para intentar montar un sistema industrial que pueda beneficiar en algo que pueda beneficiarse de las primas pagadas durante tantos años tampoco es un reclamo. Pues no, todo se basa en empleo de bajo valor añadido en agricultura, en construcción, en hostelería, en servicio doméstico, bueno, y en turismo, si queremos incluir también otras áreas además de la hostelería, que son actividades completamente necesarias, sin duda. Que nadie me entienda mal. Pero se caracterizan por baja productividad y salarios cada vez más bajos. ¿Y quiénes ocupan los puestos de trabajo? Los nacionales no. Los extranjeros, sobre todo los que vienen del sur del continente americano y del este de Europa. Porque los que provienen del norte de África no se destacan precisamente por su alta empleabilidad. Vamos a decirlo así.
El economista Rafael Pampillón hacía un análisis también hace unas horas en el periódico El Debate, con algunos de estos datos, por si alguien quiere mirarlos. Y la cosa es, la producción aumenta. Hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto, cuando se habla del crecimiento de la economía, estamos hablando de la producción de todos los bienes y servicios a precios de mercado. Es decir, es la última parte de la producción total. Pero las rentas generadas se reparten entre más. Y además se crean en sectores de bajo valor añadido. España ha logrado, gracias a una inmigración masiva de este tipo de puestos de trabajo, situarse a la cabeza del crecimiento europeo. ¿Qué va a pasar cuando todos estos elementos, todo este caldo de cultivo, mande a todas estas personas a la calle? Porque si ahora tenemos un problema de estado de bienestar, cuando estos cientos de miles de personas se queden en la calle, ¿cómo se les va a mantener? No es un cohete, esto es un tren de vapor que corre porque quema más carbón, no porque tenga un motor más moderno ni más eficiente. Y todo esto permite tener un crecimiento económico ficticio y unos ingresos fiscales récord. Porque el mayor componente del gasto de los hogares españoles no es ni la vivienda, ni la cesta de la compra, que ha subido, pero no es el mayor componente. El mayor componente de gasto de los hogares españoles son los impuestos. Los que se ven y los que no se ven. Cosa que la gente suele ignorar, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro. Porque ya no solo es que mires el IRPF o que mires las cotizaciones sociales que estás pagando, o la cuota de autónomo, lo que sea. No, no, no. ¿Cuánto estás pagando en cada producto, en cada bien y servicio de impuestos? En muchos casos, un impuesto de valor añadido sobre productos que, como estoy diciendo, se producen cada vez con menos valor añadido. Y a pesar de esta confiscación tributaria, la deuda pública no para de crecer. Don Roberto Centeno hoy nos habla de eso y nos habla de cómo el Banco Central Europeo sigue comprando. Pues claro, si le acaban de dar un premio a Pedrito, goalkeeper. El portero es el Zubizarreta de la economía española. Sí, sí, sí. Y luego endeudarse para poder pagar el gasto actual, que es de lo que se trata, es un suicidio económico. Que yo insisto mucho en esta idea. Esto es un atentado contra las generaciones que vienen. O sea, cuando se habla tanto de solidaridad y de brechas, la brecha, ¿no?, de género, también se habla de la brecha de edad, ¿no?, la brecha digital, ¿no?, que afecta con toda la razón a muchas personas de edad que no son capaces, ¿no?, de poder realizar determinadas tareas a las cuales prácticamente se les obliga o se les empuja. Está el tema de la solidaridad intergeneracional. Y por eso hay mensajes que están surgiendo en los últimos meses, en las últimas semanas, del tipo de los pensionistas cobran mucho dinero. Los pensionistas es que, en comparación con los salarios, cobran mucho dinero. Diga, preocúpese usted de las razones por las que los salarios son bajos. ¿O es que me va a decir usted que ahora el problema en España son las pensiones? Los pensionistas que cobran mucho dinero. Hombre, pues habrá algunos que cobren mucho dinero, entre otras cosas, porque han cotizado más y en buena medida porque esa cotización la tenían topada, la tenían y con que un además, techo. Y que además que no es cierto. O sea, las pensiones en España, yo no digo que no haya alguien que haya sido, por ejemplo, miembro del Congreso de los Diputados o ministro, que no le quede una pensión fantástica después de cotizar ridículamente. Pero en términos generales, las pensiones en España son muy miserables. Ahora lo que nos estamos dando cuenta es de una serie de tendencias, de fenómenos que llevamos advirtiendo de ello años. Digamos, llegará un momento en el que toda la maquinaria solo pueda funcionar a través de salarios que vengan del sector público. Pensionistas, funcionarios y todos los demás trabajadores, sobre todo los que tienen empleos menos cualificados, van perdiendo poder adquisitivo y viven peor porque no son capaces de poder renegociar salarios al alza en un entorno inflacionario. Por eso digo que es que la inflación es el gran cáncer. Entonces, nos están intentando convencer de que está controlada, no está controlada. Y además es acumulativa. A lo que habría que aspirar es una reducción de precios. Lo que pasa es que, claro, mentar esto es mentar a la bicha. Porque me salen todos los economistas keynesianos y monetaristas a decir que que la deflación es un problema. Hombre, la deflación es un problema si tú manipulas la moneda. Si tú tienes un incremento de productividad, si tú tienes una moneda sana, la deflación puede ser hasta sana también. Esto han estudiado mucho los economistas austríacos, no voy a entrar ahí. Y luego, además, la calidad de los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos en España, en estos momentos, depende de la persona particular,
del funcionario particular, del doctor particular, del policía particular que decida hacer bien su trabajo a una costa de ser apercibido por sus compañeros y sus jefes. Y además, desde un punto de vista personal, este verano he podido comprobar, por cuestiones médicas, que hay personas que se están dejando la piel y que están garantizando que puedan seguir funcionando determinados servicios públicos porque estructuralmente es imposible que desarrollen su actividad. Ya dependemos de personas que se levanten por la mañana y que digan, a pesar de que lo tengo todo en contra, voy a sacar mi trabajo adelante y voy a ayudar a la gente. Eso no es un sector público, eso es otra cosa. La semana pasada, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y aspirante a gobernar la Comunidad Autónoma Andaluza, presenta una actualización de su cuadro macroeconómico que no se cree nadie. ¿Por qué se hace el cuadro macroeconómico? Para hacer presupuestos. ¿Va a haber presupuestos? No va a haber presupuestos. España lleva sin presupuesto desde hace años. ¿Para qué presentan el cuadro? Para decirnos el cuento de la lechera. No, el consumo va a subir y la inversión privada va a subir. ¿Privada? Uno entra en la letra pequeña y resulta que el gobierno español considera inversión privada los fondos Next Generation. Pero diga, pero si el principal beneficiario de los fondos Next Generation es el sector público. ¿Qué implica todo esto? Que la idea es seguir igual. Deuda, empleo de baja calidad, hasta que se agote, baja productividad. Y luego, eso sí, necesitas mensajes potentes para crear la sensación de que estás cambiando el mundo. Y ahí es donde entra el cambio climático, el goalkeeper, la sociedad inclusiva, para seguir hacia adelante. Y el que se oponga es un negacionista, es un reaccionario, es un fascista, es un tipo que debería estar en la caverna o es un terrorista. Y además, como los principales países de Europa están peor en la foto fija del PIB, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Que hablando del rey, fíjese ya, para acabar este despegamos, una reflexión también. Le podían haber dado el premio también goalkeeper a Felipe. Perfectamente, perfectamente. Hombre, lo que pasa que ha destinado menos dinero del presupuesto. Eso sí. Pero en los foros de la Toja es el primero que suele estar ahí, sí, ¿verdad? Sí, apoyando sí, ahí está con el personal. Donut de la agenda globalista sin ningún género de dudas. Es así, es verdad. Pero no tiene tanta capacidad presupuestaria. Prácticamente ninguna, porque él no puede utilizar el presupuesto a discreción. Pero bueno, al final es una figura más, es una reflexión también que quería dejar. Y bueno, ayer algún oyente me decía, qué bien que hayáis vuelto, vaya cosas que nos estáis contando, la verdad es que no, señores, hay que conocer finalmente de algo. Hay que conocer la realidad, hay que conocerla. Porque en el momento en el que dejemos de conocer la realidad estamos perdidos. Hay que conocer la realidad y sobre todo no podemos caer en la trampa de que nos muevan la ventana de Overton y que lo que hoy es negro mañana sea blanco y lo que ayer no era aceptable hoy sea absolutamente recomendable. No, señores, somos más. Somos muchísimos más y sin nuestra colaboración no pueden seguir adelante con esta agenda. ¿Esto implica que no vaya a haber cadáveres en el suelo desde un punto de vista real y figurado? Pues no, lamentablemente los va a haber. Pero si no somos conscientes, desde luego es imposible darle la vuelta a la tortilla. Imposible. Más allá de encuestas y cuestiones políticas, que parece que últimamente hay algunos que tienen la esperanza de que las cosas vayan a cambiar con un cambio político en España. Esto es un problema de sistema y un problema de mentalidad. Y los principales responsables somos nosotros. Un mundo de ovejas, al final lo que acaba es generando un gobierno de lobos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, don César. Es así, no tiene la cosa más vuelta de hoja y además con los lobos afilándose todavía más los colmillos porque son conscientes de que se pueden llevar lo que quieran. Estaba leyendo la obra de Ernst Jünger también en las últimas semanas y tiene una reflexión también que me parece muy oportuna hablando de lobos. Dice que al final la decisión que hay que tomar es si queremos aullar con los lobos o oponernos, ¿no?, a ellos. Porque aquí el problema es cuando uno se pone del lado del lobo y se pone a aullar y se pone a buscar negacionistas, se pone a buscar gente que tiene un criterio distinto, se pone a realizar listas negras, colabora desde las redes sociales en esas persecuciones públicas, en esas cazas al disidente y al final se convierte en el colaborador necesario e imprescindible porque sin su labor los Bill Gates y compañía pues la verdad es que tendrían poca capacidad de ejecución. No digo que ninguna, porque evidentemente poder tienen y mucho dinero, pero mucha menos capacidad de ejecución. Somos nosotros los que le cedemos ese terreno y esa esfera material y espiritual, don César.
No tengo la menor duda al respecto, vamos, estoy convencido de ello y estoy convencido de ello además desde hace décadas, ¿eh? O sea, esto no ha sido venirse a vivir a Estados Unidos y descubrirlo o pasar por alguna radio de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque es desconocida por casi todos, y también enterarse de ello, sino que esto es la realidad. Vamos, yo no Te lo dice siempre, ¿no? Al terminar cada editorial, no se dejen llevar por el desánimo. Al final la clave es esa. Exactamente. Son gigantes porque seguimos de rodillas, hay que ponerse en pie, ¿no? Exactamente. Lo ha clavado usted, don Lorenzo. No sé a quién se lo ha oído, pero verdaderamente estaba muy bien dicho. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante. Como siempre, un fuerte abrazo.